Hola muchachos, buenos días. Vamos a hablar un poquito de los acentos. Va a ser un video relativamente corto sobre cómo aprender a escuchar los acentos. Obviamente el español tiene reglas de acentuación, creo que las hemos visto varias veces, pero una de las cosas que les he dicho a mis alumnos siempre es que si ustedes aprenden a escuchar los sonidos, o sea, no tanto a leerlo, porque les digo, a fin de cuentas las palabras son sonidos, si ustedes aprenden a escuchar, la cuestión de acentuar se agiliza mucho, se hace más sencilla, porque no tenemos que estar pensando en las reglas todo el tiempo, aunque sí, pues las tengo que mencionar, ¿no? Son muy sencillas las reglas, en realidad podemos decir que solo hay dos reglas, porque una de las reglas es que siempre se acentúa. Tenemos las esdrújulas y las sobreesdrújulas, ahorita voy un poquito a qué es cada una. Estas siempre se van a acentuar, entonces podemos quitar esta regla y dejar solo dos. Las graves, que son la mayoría de las palabras, y tienen que ser a fuerza dos sílabas. Aquí está la 2 y aquí está la uno. Ahorita también voy al conteo de sílabas. Las graves se van a acentuar cuando no terminan en NS o vocal, es decir, cuando terminan en consonante. Por ejemplo, árbol. Aquí tenemos una, dos sílabas y esta se acentúa a fuerza, o lápiz, o hay varias, ¿no? De hecho, casi todas las del español son graves. No todas llevan acento, pero casi todas las palabras del español son graves. Y luego las agudas son las que se acentúan cuando terminan en vocales, N y S. Realmente son muy sencillas las reglas. Pero la cosa es tener conciencia de estas reglas y sobre todo la conciencia de las palabras. Eso va a ser el enfoque de esta clase. Les digo, es un video cortito. ¿Cómo vamos a distinguir las palabras? Las palabras vamos a identificarlas por el número de sílabas, así es como les vamos a poner sus nombres. Una palabra no solo es grave porque a mí se me antojó que fuera grave, sino que tiene que tener ciertas condiciones. Las palabras vamos a dividirlas primero y antes que nada por número de sílabas. Podemos tener una palabra de una sílaba, dos sílabas, tres sílabas, cuatro sílabas, bueno, aquí ya son cinco, de cinco sílabas, y las más largas son de seis o siete, pero más largas que eso pues ya es muy difícil en el español, ¿no? Les decía la semana pasada, en el alemán sí sucede, pero en el español no. Palabras, les digo, vamos a dividirlos por el número de sonidos que tienen. Entonces, si aquí tenemos una palabra como sol, esta es una palabra de una sola sílaba, no puedo tener más, porque de este lado ya no tengo más material, ¿no? Ya no puedo inventar cosas aquí porque ya no tendríamos la palabra sol, tendríamos otra palabra. Entonces, esta es la manera en que vamos a contar las sílabas. Vamos a tener la palabra, por ejemplo, casa, y vamos a contar de atrás sí, de atrás para adelante, si lo quieren ver de esa manera, vamos a contar hacia la izquierda. Esto va a permitir que nosotros tengamos un conteo correcto de sílabas. Entonces, tenemos aquí una, dos sílabas, ¿no? Ahora, catedral. Aquí tenemos una palabra de tres sílabas, igual, número uno, número dos, número tres, y así, ¿no? Podemos tener palabras, les digo, hasta cinco o seis sílabas, son las más largas. ¿Cómo voy a saber si una palabra es aguda, es grave o es esdrújula? Eso es justamente para que les puse esta tabla de aquí. Vamos a tener una sílaba tónica. Las sílabas tónicas son aquellas que se escuchan más fuertes dentro de las palabras. En este caso, sol, pues solo tiene una sílaba, entonces como solo tiene una vocal, pues es necesariamente aguda. Pero a partir de casa se complica porque aquí tenemos casa. Tenemos dos sílabas, pero ¿en cuál va el acento? Bueno, tenemos que escuchar. Aquí es donde entra en acción todo esto que les digo de escuchar la sílaba. Podemos decir casa. Se escucha el acento aquí. ¿Cómo sé? Porque bueno, si cambio el acento al otro lugar diríamos casa y no hablamos de casa, hablamos de casa. Entonces, vamos a encontrar la sílaba tónica, perdón, aquí. Y como es la sílaba más fuerte y está en el número 2, vamos a la tabla que tenemos aquí y vemos que esto se refiere a las palabras graves. Las palabras las vamos a identificar por la sílaba tónica o el lugar donde se escucha más fuerte. Por eso les pongo también el ejemplo de catedral. Tenemos catedral. Si lo hacemos lento, escuchamos la palabra catedral. Obviamente, la sílaba tónica está al final. Y aunque tenemos tres sílabas, una, dos, tres,
Nuestra palabra se considera aguda, es decir, sol y catedral son el mismo tipo de palabra. ¿Por qué? Porque el acento está al final. Vamos a escribirlo. Catedral. Y el acento se encuentra aquí, ¿no? Entonces, vamos a resumir un poco. Para poder saber qué tipo de palabra tenemos o de qué tipo de palabra estamos hablando, tenemos que identificar la sílaba tónica, que es la que se escucha más fuerte. Al principio es un poco difícil porque les digo, no estamos acostumbrados a escuchar las palabras, nos acostumbramos a verlas o a leerlas, y esto es un problema porque empezamos a pensar las palabras como las letras y no como los sonidos. Originalmente, se los había dicho ya antes, hace un par de clases, las palabras nacen como sonidos, no empiezan como escrito. No tenemos ninguna cultura que primero haya escrito y luego haya hablado, al revés. En la vida y en todos los momentos de la vida del ser humano, primero aprendemos a escuchar, a hablar o a producir sonidos y al final aprendemos a leer. Entonces, vamos a regresar a lo básico y vamos a aprender a escuchar o a reaprender a escuchar. Les digo, ya con práctica se hace muy fácil. De hecho, yo tiene mucho que no batallo con acentos porque pues en algún momento me dediqué justamente a esto, a escuchar las palabras. Ya cuando empecemos con métrica y otras cosas, pues van a ver que es como un tanto natural llegar a esto, ¿no? Entonces vamos a leer un poquito de estas palabras. Háganlo cada quien en su casa, pues no. Bueno, vamos a hacer un par. Tenemos ferrocarril. Si se fijan, el acento está acá. Si ustedes tienen duda de en dónde se escucha la sílaba tónica, hagan esto en su cabeza. Pongan el acento en las letras, ¿no? Ferrocarril, pues no. Ferrocarril, no. Ferrocarril tampoco. Ferrocarril. Entonces, esta es la pronunciación correcta y entonces nuestra sílaba tónica está aquí. Podemos hacer con todo locomotora, aquí está el to, el acento está ahí. Vía, aquí tenemos el acento en la i. Boleto, aquí está. Narán, aquí está. Y así con todas. De hecho, pues por eso están marcadas las casillas, ¿no? Ahí están los acentos. Entonces, una vez que ustedes empiezan a escuchar las palabras, el poner el acento se vuelve un proceso más natural. Ya no es tanto como me tengo que aprender todas estas reglas, sino ya sé dónde se escucha fuerte y hay algunas palabras que cambian de significado cuando tienen acento y cuando no tienen acento. Eso también nos va a ayudar mucho. Una de las reglas que sí tienen que tener conciencia y es la más fuerte de todas, es que las vocales débiles que tenemos aquí, que son la I y la U, van a transformarse en vocales fuertes cuando nosotros les ponemos un acento y eso va a hacer que obviamente los diptongos que existan o las uniones de vocales que existan se rompen. Entonces aquí tenemos día, se separa, decía, se separa, venía. Casi todos los verbos en pasado tienen este problema o esta característica. Palabras como dúo, aquí tenemos una U y una O, normalmente sería dúo, pero como la U está acentuada y la U es una vocal débil, este diptongo se va a romper y tenemos dos sílabas. Entonces, dúo es una palabra grave. Y de hecho, todas estas son graves. Día, decía, venía, dúo, mía. Entonces, eso es una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Las vocales van a cambiar de categoría si se les pone o no se les pone acento. Una regla más, de hecho ya la última, y con esto prácticamente vamos terminando, es que casi todas, de hecho todas las palabras monosilábicas, es decir, que son palabras muy pequeñas o de una sola sílaba, como sol o como fe o como mar, no llevan acento. Anteriormente sí se acentuaban, pero pues como no tienen más vocales, pues ya no hay necesidad de ponerles acentos, ya está dado, ya no tenemos que agregarle ninguna cosa. Esto pasa, les digo, con palabras eh, que tienen una sola vocal o una sola sílaba. Por ejemplo, palabras como Dios, pues también es una sola sílaba porque tenemos un diptongo, pero no hay necesidad de ponerle acento. Prácticamente todas las monosilábicas, aquí tenemos tren y tenemos riel en esta tabla de ejemplo, aquí y aquí, tren y riel, no llevan acento justamente por eso, porque no lo necesitan. Entonces, con eso terminamos esta pequeña introducción a los acentos y en la clase del miércoles vamos a discutir un poquito más. Voy a ponerles algunos ejemplos y me comparten ustedes sus dudas. Si no hay nada más, muchachos, bueno, saben que pueden dejar los comentarios ahí en el video y pues respondo tan pronto como sea posible y pues bueno, muchas gracias.